espacio de encuentro cedido por el Colegio de Abogados de San Martín. Espero que se encuentren bien en este momento tan crucial para el planeta. Para quienes no me conocen, soy Claudia Moray, directora del Instituto de Derecho Ambiental. Me dedico 100% a ambiente, sustentabilidad y cambio climático, enfocado a vulnerabilidad. Para más información, mi web es claudiamoray.com. Quiero agradecer, como siempre, a Julio César Sorrentino, que es directivo de nuestra querida institución, a Fernando Rodríguez, exdirector del instituto, a la Asociación de Abogados de San Martín, al Club de Leones, especialmente a Hugo Fracaro, que nos está acompañando, a los líderes climáticos de Climate Reality Project, que recién terminamos el primer entrenamiento global online, donde se postularon más de 14.000 personas, de las cuales 10.000 fueron seleccionados. Tuve el placer de ser mentora de un grupo de 20 personas que ya eran líderes climáticos, que ya estaban comprometidos con la sustentabilidad y sobre todo con la equidad. Y por supuesto, gracias a Alejandro, que nos está haciendo el soporte para este Zoom. Del aguante. El aguante. En el encuentro de hoy abordaremos la temática de ambiente post-pandemia. La exposición se va a dividir en 3 partes. Comenzaré yo, luego hoy nos acompaña el multipremiado arquitecto Jorge Lema, que fue ganador del premio ACECID de la Universidad Nacional de San Martín por su trabajo Tu casa es tu salud para barrios humildes. Tiene muchos premios, como por ejemplo para viviendas sustentables, emprendimientos urbanos y rurales, y no para de recibir premios. Incluso en esta cuarentena acaba de recibir un reconocimiento de Cablevisión por su labor docente en aislamiento social preventivo. Tiene un verdadero compromiso con la vivienda social y con los más vulnerables. Y al final se va a abrir a preguntas. ¿Cómo están llevando esta cuarentena? Hemos avanzado en las fases, en las aperturas, luego hemos retrocedido. Nuestro vecino Brasil, que no creía, así como no cree en el cambio climático tampoco, ahora extiende hasta el 15 de octubre. Países que abrieron las fronteras las vuelven a cerrar. Seguimos viviendo tiempos históricos. Si nos hubieran contado, no lo hubiéramos creído. COVID-19 ha reconfigurado nuestro mundo, cambiado nuestras vidas, destruyendo nuestro sentido de normalidad y causando la mayor recesión económica desde la Gran Depresión. Ahora, la vida post-pandemia depende de nosotros, porque presenciar estas tragedias, ustedes están viendo lo que está sucediendo en este momento, el ataque a aquellos trabajadores esenciales. O sea, presenciar estas tragedias y estas crisis nos obliga a preguntarnos juntos, como un planeta, ¿qué tipo de mundo queremos? ¿Qué tipo de mundo necesitamos? Y la respuesta para los que estamos en ambiente es clara. Es un mundo en el que nos alejemos rápidamente de los combustibles sólidos, fósiles, y pongamos fin a la crisis climática. Un mundo donde todos tengan acceso a una atención médica apropiada. Y finalmente terminemos con la profunda desigualdad económica y social, y por supuesto ambiental. Pero hay motivos de esperanza, justo en este momento. Tenemos esperanza. ¿Por qué? Por la enorme capacidad para la resolución creativa de problemas y la acción colectiva que hemos visto a escala global. Porque el mundo se unió y se reorganizó para hacer frente a esta pandemia. Pensar global, actuar local. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a la comunidad internacional todos los años en las cumbres de Naciones Unidas? Que pensemos global y que actuemos local. Y esto casi se logra con el Acuerdo de París en el 2015, donde se pensó global y estamos esperando que se actúe local. Y es la profunda solidaridad y la resistencia que comparten millones de personas en todo el planeta. Y a medida que nosotros trabajamos para una recuperación justa de la emergencia del COVID, tenemos la oportunidad de aprovechar estas cualidades y construir el mundo que queremos, un mundo equitativo,
un mundo sostenible. Y hemos demostrado que podemos, por la forma en que hemos enfrentado esta pandemia. O sea que podemos hacerlo, podemos unirnos. A pesar de que el COVID continúa devastando las economías de todo el planeta, la crisis climática también avanza, con interrupciones masivas en casi todos los aspectos de nuestra vida. Y sin embargo, la ciencia nos da un camino claro hacia adelante, advirtiendo que necesitamos reducir las emisiones globales a la mitad para el 2030, o arriesgarnos a un futuro más peligroso o un futuro incierto. Un futuro donde, al igual que en el COVID-19, los vulnerables sufrirán más. Jorge Lema, que ya conocieron algunos de sus premios por su compromiso socioambiental, quiero anunciar también que es el reciente gobernador de Los Leones, así que felicitaciones, Jorge. Él explorará cómo podemos resolver la crisis climática y construir el mundo que queremos con un compromiso con las oportunidades y la dignidad para todos. Y así como el coronavirus, el cambio climático también plantea graves amenazas para la salud. El aumento de las temperaturas no solo aumenta el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, sino que también que las condiciones más cálidas y húmedas hace que algunas enfermedades de corte infeccioso encuentren el ámbito propicio para su desarrollo. Además, los patrones de lluvia afectan la producción agrícola, amenazando la seguridad alimentaria y la nutrición de billones de personas. Y la crisis sanitaria no termina ahí. La quema de combustibles fósiles no solo cambia nuestro clima, sino que también produce contaminantes que pueden causar o agravar enfermedades, particularmente las de tipo respiratorio. El coronavirus ha revelado las debilidades reales de nuestro sistema de salud. A todo esto se suma la recesión económica, con millones de nuevos desempleados, familias en graves dificultades y sectores enteros de la economía mundial en ruinas debido a esta pandemia. Esto nos enfrenta a un esfuerzo de reconstrucción incomparable, pero tenemos que reconstruir de la manera correcta, priorizando a los trabajadores, a las familias, a nuestro planeta. Pero la buena noticia es que una transición a la economía de energía limpia puede impulsar la recuperación justa que necesitamos, creando oportunidades económicas y empleos que sean duraderos. Ahora, con el mundo que se está preguntando qué viene después, ¿qué es lo que viene después? Es ahora que tenemos la oportunidad de dejar atrás las desigualdades del pasado y reconstruir mejor con una transición justa hacia la energía limpia, desarrollando las energías alternativas, construyendo infraestructura climáticamente inteligente, sistemas de transporte público, expandiendo la agricultura sustentable, reforestando las tierras estériles, la silvicultura sostenible, el diseño urbano sustentable, frenar nuestra dependencia de combustibles fósiles y de los agrotóxicos. Y a medida que reconstruimos, tenemos la oportunidad de corregir errores históricos. Este patrón de injusticia se repite a escala mundial. Las naciones en desarrollo, como nosotros, hemos producido históricamente la contaminación global, por calentamiento global, tenemos la menor contaminación. Argentina no llega ni siquiera al 1%, pero estos países en desarrollo, por más que seamos los que menos impacto ambiental tenemos, o sea, lo que menos huella ecológica tenemos, o huella de carbono, como lo llaman algunos, tienden a sufrir los peores impactos climáticos. Y además, en estos países, las poblaciones con mayor riesgo son aquellas cuyas identidades sociales o étnicas las han relegado, lo que dificulta el acceso a los servicios vitales, y así también como encontrar un trabajo en el ámbito formal. Y acá estamos, en este escenario, en esta parálisis, donde comienza la década de acción 2030, en pos de los objetivos del desarrollo sustentable. ¿De qué se trata? Contempla 17 objetivos, apunta a erradicar la pobreza,
el hambre, lograr una seguridad alimentaria, garantizar la salud y el bienestar. Son los 3 primeros objetivos: pobreza, hambre, salud. Objetivos que en este momento están en juego, al no poder la humanidad salir a trabajar para proveer de sustento a su familia. Y en Argentina tenemos mucha economía informal, mucha gente que vive al día a día. Y en este momento estamos tratando de ganar tiempo, mientras que encontramos la vacuna. Y hoy, la única vacuna sigue siendo la prevención. Quedarse en casa, lavarse las manos, la higiene, el distanciamiento social. Pero en nuestro país mucha gente no tiene viviendas dignas. Mucha gente no tiene baño en su casa. Muchos viven en zonas inundables. Otros viven cerca de basurales a cielo abierto. Muchos no tienen acceso al agua potable. O sea, el 13% de la población argentina no tiene acceso al agua potable. Y otros ni siquiera tienen agua. O sea, el 3% de nuestra población ni siquiera tiene agua. Y el lema, que es no dejar a nadie atrás, es un punto débil que tenemos como sociedad. No dejar atrás en un mundo donde 3.500 millones de personas viven en condiciones miserables y sin acceso a servicios esenciales de salud. Este es un año crítico para nuestro planeta y para nuestro futuro. Pero a pesar de este distanciamiento físico, aún podemos unirnos y podemos alzar nuestras voces para el cambio. En este momento, ahora, se está incendiando el delta del Paraná por las quemas de pastizales para expandir la frontera agropecuaria. Lo están transmitiendo en todos los noticieros. Declararon la emergencia ambiental por estas quemas hace meses. Y en lo que va del año, a pesar de la cuarentena, que ya vamos por 4 meses, se han registrado miles de focos de incendio, más de 3.000, que cubrieron 250 kilómetros cuadrados, que es un poco más de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Hizo que el delta del Paraná fue reconocido en el 2016 como uno de los humedales más importantes del mundo, según el convenio Ramsar, que es un convenio relativo a los humedales de importancia internacional. Este delta es un macrosistema de humedales. Está conformado por más de 240.000 hectáreas, que son particularmente relevantes por la biodiversidad. Generan recursos hídricos y regulan el ciclo del agua y del clima. Nosotros acá en Argentina, más del 20% de nuestro territorio está formado por humedales, el 21,5 más o menos. Y de esos el 23 en total fueron ya reconocidos como sitios a Ramsar por su importancia. Pero estamos en un contexto sin control, estamos en un contexto sin ley de humedales, por lo que están en peligro. Así como les conté los del delta, también hay presiones inmobiliarias sobre los humedales de Mar Chiquita. Se trata de un complejo que planea instalarse sobre un terreno de la Reserva de la Biosfera, Parque Atlántico Mar Chiquito, y este lugar ya había sido declarado en el año 1996 Reserva Mundial de la Biosfera. Y así como les conté lo del delta, Mar Chiquita, también en Esteban Echeverría tenemos el humedal Laguna La Rocha, que forma parte de la cuenca media y baja del Matanza-Riachuelo. Cumple una función fundamental como regulador hídrico y oxigenador. Esto es clave a la hora de evitar las inundaciones. Y los vecinos, Acción, denunciaron ya el mes pasado, un poco más, la destrucción de estos humedales para que una institución deportiva de fútbol construya un predio para entrenarse en la Reserva Laguna de Rocha, lo cual significa impactar en uno de los pulmones verdes más grandes de la provincia de Buenos Aires, que está ubicada en Echeverría y lindera con los partidos de La Matanza y de Lomas de Zamora. Es por esto que debemos luchar para garantizar que nuestros países no vacilen en su compromiso con la acción climática. Este año tenía que realizarse en Glasgow, a fin de año, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, llamada COP, Conferencia de las Partes, y debido a la cuarentena se postergó hasta diciembre del año pasado.
tenemos que asegurarnos que nuestro país no pierda de vista este Acuerdo de París del 2015 que establece que debemos tratar de evitar que la temperatura global aumente 1,5 grados. Y todos, cada uno de nosotros, tenemos un papel que desempeñar para lograr este futuro más justo y sostenible, pero solo podemos lograrlo a través de la acción. Y hay muchas maneras de marcar diferencia y muchas soluciones que nos acercan a un futuro equitativo y sostenible para todos. Lo que importa es que actuemos juntos, como un planeta, como lo hicimos con el COVID, o como lo hicimos ahora ciudadanos de 160 países en el entrenamiento global online. Hagamos de 2020, hagamos de esta parálisis, de este distanciamiento, un año de acción. Y alguien que realmente sabe mucho de acción es el arquitecto Jorge Lema, señor gobernador de Los Leones. Tiene un vasto currículum, que no los quiero abrumar, ustedes se imaginarán, es un multipremiado, es docente de la Universidad de Buenos Aires, es director de Relaciones Profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, es secretario de la Comisión de Hábitat de la Sociedad Central de Arquitectos. Jorge, un placer compartir este espacio contigo, espero haber estado a tu altura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. ¿Se escucha bien? Vamos para Perfecto. adelante. ¿Se escucha? Perfecto. Bien, bueno, vamos para adelante. Bueno, primero, con Claudia Moray me une una relación muy linda, muy estrecha, porque los ecologistas, los ambientalistas, somos todos realmente personas de la lucha y personas de la palabra, personas de la acción. Muchos de nosotros nos hemos atado a árboles para que no los talen. Muchos de nosotros nos encontramos en Cancillería o en algún tipo de organización, todos unidos, desde Greenpeace, Vida Silvestre, la FARC, nosotros. En el caso mío, yo vengo de Nueva Tierra. Hoy estoy acá como simplemente el socio del Club de Leones de Villalit Centro, porque lógicamente el Colegio de Abogados de San Martín es también un poco mi casa, como Claudia, que es la directora del Instituto de Derecho Ambiental, siempre nos invita a dar alguna charla, o en el caso mío en particular. Además, reconozco que como soy el secretario institucional de ACEP, que es la Asociación Civil de Empresarias y Profesionales, hoy el tema va a estar por el lado de la economía circular. Y desde ya también el Círculo de Periodistas es parte de nosotros, así que son un poco las instituciones que hoy nos están acompañando. Vamos a pasar un poquito a hablar de esto de la pandemia y de la pospandemia. Un poco Claudia hoy me dijo de hablar justamente del tema de qué va a pasar después de la pandemia, qué va a pasar después del aislamiento social, preventivo. Así que vamos a entrar un poco en unas imágenes que les traje para compartir, y así vamos pasando un poquito un rato ameno, encontrándonos entre nosotros. Esta primera imagen que ustedes tienen ahí es de alguna otra charla que dimos justamente en el instituto. Le cambié, esto es directamente el Colegio de Abogados, y la paso rápido. A pedido de alguien la paso rápido. Vamos directamente a este tema. Una vez que realmente las normas de distanciamiento de alguna manera se relajen, muchas personas van a seguir comunicándose de esta manera que nos estamos comunicando ahora. Parece ser que resultó un poco fácil, un poco distinto a lo normal. Y si esto ocurre a gran escala, la vida va a cambiar de una forma muy fuerte, muy importante. Vamos a empezar a hablar de esto. El primer escenario post-COVID es que va a haber ganadores y perdedores. Los ganadores ya lo sabemos, son estas empresas tecnológicas que van a tener un dominio muy grande y van a estar en pleno crecimiento. Y ya sabemos, y lo estamos viendo, que hay muchísimos perdedores, pero muchísimos. Ahora vamos a un poquito a recorrer este espectro, que son los restaurantes, los bares, la gente que va a los recitales, los cines, los teatros, y también los trabajadores, como de alguna manera nos contaba Claudia, por el tema de las fábricas que cierran, los comercios que cierran. Como estamos hablando de empresas, vamos a hablar un poquito de eso. Un tema que llegó para quedarse es la higiene. Esa higiene que en el año 1930, 1950, 1970, les decían, nene, lavate las manos antes de comer, nene, lavate las manos ahora, nene, lavate las manos. Sí, eso va a volver,
vamos a celebrar muy lindo el 5 de septiembre, que es el Día de la Higiene Urbana en todo el mundo, porque lo primero que nos va a quedar con este efecto post-coronavirus, que no sabemos cuándo va a terminar, es que la gente nunca deje de preguntarse cuándo podría ocurrir la próxima pandemia. Entonces van a quedar algunos hábitos, como este primero que les decía de las comunicaciones virtuales, de que las distancias se han acortado y puede haber gente que nos está viendo de Perú, de España, sin ningún problema. Y por otro lado, una de las costumbres que va a haber, y es una muy buena costumbre, es el tema justamente de la higiene personal. Algo que va a quedar, porque nos va a quedar un poquito esta duda de cuándo puede llegar a pasar de nuevo. Y vamos a tocar algunos tópicos que están cambiando mucho. Es un poquito lo que hoy el Instituto queríamos hablar. Por un lado, el tema de la educación. Se está yendo a un enfoque híbrido. ¿Qué es esto? En muchas facultades, universidades, colegios primarios, secundarios, realmente los docentes estamos cansados de la vista, no damos más de hablar, no damos más de tener que comprender nuevas tecnologías. Y yo les digo algo que para mí es fundamental. Este enfoque híbrido de la parte presencial y la parte virtual, y ahí un poquito lo puse escrito, entre una máquina increíble que me resuelva los problemas y una maestra increíble, me quedo con la maestra increíble 1000 veces. En las escuelas no solamente se aprende matemática, física, sino que se aprenden valores, se aprende a socializar. Esto me hace acordar un poco a algo que pasó con los chicos, que ahora como hace 20, 30 años que ya los barrios cerrados y los countries existen, hay chicos que se han acostumbrado a sus amiguitos del barrio, pero del barrio cerrado. Y cuando estos chicos van a San Telmo, a La Boca, se rozan con otro muchacho, la situación no la saben dominar, no la conocen, porque han vivido en un mundo fantástico, en un mundo todo muy lindo y mucho más limpio, más higiénico que lo que puede ser una ciudad. Entonces esto es lo mismo, entre una máquina increíble y una maestra increíble, me quedo 100 veces con la maestra increíble, aunque ahora tengamos que estar en este tipo de escenario. El otro concepto en educación que ha cambiado completamente y que es bueno que muchos de ustedes lo conozcan, es el concepto de la clase invertida. Si nosotros pensamos hace 5 años, 10 años atrás, el nene de 7 años, la nena de 12 años, cuando volvía a su casa tenía que hacer la tarea. ¿Por qué hacía la tarea? Porque el docente estaba frente al aula y daba la clase magistral, enseñaba lo que se iba a tomar y después le daba la tarea para su casa. Hoy en día es al revés. Los docentes, y a mí me ha pasado desde marzo, grabamos la clase, damos una clase virtual y entonces después, cuando esto se termine y tengamos la posibilidad de estar con nuestros alumnos, es muy probable que resolvamos los problemas. Es decir, los ejercicios se van a resolver en el aula y la virtualidad va a estar en el profesor en la teórica. Con lo cual, esperemos que estén un poco más aliviados los padres, porque la realidad concreta es que a veces los hijos iban a la casa y los papás no podían resolver las ecuaciones que ya el profesor les había enseñado. O sea que un concepto que va a pasar después de la pospandemia es esto que les digo de que muchos profesores van a grabar la clase virtual. A mí me ha pasado a partir de marzo, en la Universidad de Avellaneda generaron una plataforma muy buena y entonces yo traté de hacer clases asincrónicas. Filmaba la clase, o sea, ponía el PowerPoint, ponía un celular, lo subía a la red y entonces cuando me encontraba con los alumnos ya no tenía que dar la clase. La clase ya la habían visto 3 veces. Entonces directamente los alumnos conmigo hacíamos los ejercicios, en este caso virtualmente. Cuando nos podamos ver, tocar, sentir, palpar, va a ser muchísimo mejor. Pero por ahora estamos en esto. Pero sabemos que cuando se salga de este aislamiento preventivo, social, obligatoria, es muy probable que el concepto de aula invertida siga durante mucho tiempo. Otro de los temas en educación que se está trabajando es el tema de las vacaciones. La realidad concreta es que ya se daban cursos de verano. A mí me ha tocado en la Universidad de Buenos Aires 25 de enero empezar cursos, con un calor terrible allá en Ciudad Universitaria. Estamos acostumbrados. Pero la realidad
es que el concepto educativo de casi los 3 meses de vacaciones, desde el 15 de diciembre al 1 o 15 de marzo, era por la sociedad agraria. Había que cortar para poder ir a levantar la cosecha. Esto ya hace, pero más de 100 años que no existe, 70. Entonces, otro legado que nos puede llegar a dejar este coronavirus es que el tema del sistema de vacaciones, todos van a tener vacaciones, los alumnos y los profesores, pero seguramente va a ser intercalado. Es muy probable que siempre se va a pensar también en las agencias de turismo, porque es muy importante que el turismo también tenga como industria muy limpia su buen desarrollo. Pero estos son 3 datos de la post-pandemia que ya lo estamos analizando para ver cómo salimos. Por eso, bueno, y ahí pongo un poquito nosotros como Club de Leones, a los que están como leones, que he visto que hay algunos, sábado 8 de agosto viene el otro curso de Zoom. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es capacitar, y es fantástico la cantidad de gente que se ha notado en estos cursos, que nos permite de alguna manera comunicarnos, aunque sea en forma virtual, y vernos, que es fantástico. En los escenarios post-COVID, de alguna manera los médicos ya están muy en ese tema. El tema de la telemedicina, el tema de directamente, hay plataformas muy buenas para los médicos, los pacientes son muy educados, es decir, saben apagar la cámara o saben silenciar el micrófono y prácticamente escuchan lo que el médico les dice, y así se han empezado a armar las videollamadas. O sea que muchos después de la pandemia probablemente sigan con este sistema y también lo están haciendo los contadores, los abogados. Todo esto ya existía, pero ahora realmente tiene una potencia muy grande. El tema del trabajo. Ya existía la tradicional oficina virtual, todos estábamos trabajando así desde hace 10 años prácticamente, ¿no? Pero hoy en día la pandemia del coronavirus realmente aceleró rápidamente este recurso. Hoy en día se están comunicando, se está trabajando muchísimo vía web. Y esto es un tema que va a quedar y va a asentarse mucho más. Ahora, el tema de trabajar en la oficina, y me meto un poquito en el tema de ambiente y ecología, significa no tener que agarrar un auto, tomar un auto, manejar, llegar a la ciudad, gastar nafta, volver, tampoco aquellos que tienen que tomar un colectivo, aquellos que tienen que ir en transporte. Todo se va resolviendo de una manera mucho más virtual y ojo, eso le hace muy bien al ambiente. Obviamente la gente joven y la gente con conectividad podría emigrar, y se está pensando esto, de los grandes centros urbanos. Esto lógicamente va a tener implicancias terribles, económicas, en los restaurantes, los bares, el transporte público, la hotelería. Y lógicamente, si ya no es una necesidad la proximidad para el lugar donde trabajar, empieza también a nosotros que somos arquitectos y lo estamos viendo, empieza a ver que no es tan necesario vivir en el barrio cerrado a 50 kilómetros de la capital para poder trabajar. Y sí se empieza a dar un concepto que está ahí colocado en amarillo, que podríamos dirigirnos hacia un mundo en el que las nuevas poblaciones remotas se destaquen. Me está tocando en este momento hacer un trabajo para 5 hectáreas en una población a más de 100 kilómetros, pero tiene conectividad. Y al tener conectividad es fantástico. Más adelante le voy a contar cómo en el 2012, cuando vimos la fibra óptica que pasaba por la General Paz, el Club de Leones de Villalín Centro impulsó la creatividad y la ordenanza municipal para hacer zona industrial limpia a todo el área de Villa Lynch, y se hizo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero el tema de la conectividad hoy en día puede llegar a potenciar pueblos que están muy tranquilos, que no tienen robos, que no tienen problemas y que realmente están hasta limpios en el aire. Así que este es un tema importante. ¿Y qué va a pasar entonces? Y tenemos que ver que en el post-COVID, y si la gente se empieza a adaptar tanto a esta virtualidad y a estos trabajos, puede ser que los cinturones de las cercanías periféricas pueden empezar a empeorar, porque la gente va a tener problemas ahí. Porque si hay algo importante, es que esto también empieza a marcar una desigualdad muy grande. La persona que tiene conectividad, que tiene todo bien, puede vivir donde sea, y los otros no. Vamos al tema del comercio, porque sé que hay empresarios del comercio y yo sé lo que estamos realmente pasando en el tema del comercio. Muchos no se van a recuperar. Acá tenemos Palermo Viejo, esa imagen es de hace 20 días atrás, 30,
la esquina más importante, Borges y Honduras, Serrano y Honduras. Y no aguantaron más. Después de 80 días cerrados fue imposible sostener. Y esto le está pasando a todas las comunidades, en especial en aquellos lugares que están en aislamiento preventivo social y obligatorio. Las pérdidas ya son cuantiosas. Y con esto tenemos que pensar qué es lo que va a pasar. ¿Será una oportunidad o va a ser un problema? Va a ser un problema, lo sabemos seguro, pero vamos a tratar de construir algunas oportunidades, por lo menos en esta charla. Fíjense lo que pasa con los escenarios futuros con respecto a las empresas. Ahí tenemos una empresa automotriz. Y uno dice, bárbaro, la robótica, pero con que llegue a faltar solo una pieza de todas las piezas que tiene ese auto, no se pueden completar todo el auto. Por eso ahí de alguna manera les coloqué, produciendo un artículo complejo como un automóvil, las desventajas de un sistema que requiere que todos sus elementos funcionen como un reloj, ahora se han expuesto. Porque un solo volante que no puede llegar de la localidad de tanto, no se puede completar el auto y se para la producción. Con lo cual quedan 1000 personas sin trabajo. Y el industrial no tiene la culpa, es un tema de transporte. Vamos a hablar de todo esto. Y lógicamente la industria. La industria semi-paralizada o definitivamente paralizada. Tenemos el caso de algunos amigos nuestros que tal vez hasta están presentes, el tema panaderías. Por favor, una persona que una vez tiene una industria interesante, con 5 empleados, 6 empleados, le bajó completamente la venta y tiene que igual seguir de alguna manera pagando a los empleados. O sea, esto llega a un momento que ya no se aguanta más. O sea que realmente el panorama que también viene por COVID, lógicamente es desempleo, hambre, angustia, salud amenazada, incertidumbre. Y esto requiere varias cosas. Una, urgente, políticas públicas de asistencia. Un poquito Claudia lo ponía en el tapate y nosotros lo hablamos bastante. Se necesita una seguridad alimentaria fundamental. El acceso a la salud igualitaria que se está logrando y que antes en otros países más avanzados la salud tenía que ser paga, si no era paga no había salud, no te atendían. Hoy en día sabemos que necesitamos el acceso a la salud igualitaria, que necesitamos seguridad alimentaria y lo que también necesitamos es compasión solidaria. Y ahí es donde aparecen las ONG, ahí aparecemos muchos de los que estamos comprometidos a ayudar en lo poco. Una vez me dijeron algo muy lindo, barre tu vereda y limpiarás el mundo. Porque claro, si cada uno de nosotros limpiara nuestra vereda o atendiéramos al que tenemos cerca, es muy probable que pudiéramos solucionar muchas cosas, dejando lógicamente para el Estado, para la política del Estado, estos temas grandes que tienen que ver con salud, economía y ambiente. Les dejo esta frase y por favor se las leo, lean tranquilamente a Mario Benedetti. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Y vamos a arrancar un poquito ahora, cambiamos de eje. Esto es lo post, lo que puede venir, para bien, para mal, en educación, en trabajo, los médicos con las teleconferencias o las teleconsultas, los contadores también. La posibilidad de no estar en las ciudades y elegir lugares urbanos, pero muy lejos, porque teniendo conectividad hay trabajos que se pueden hacer igual. Esto me ha pasado con contadores y todo, que se fueron a vivir a otros lados, porque total el servicio me lo prestan igual, yo les deposito, sale todo bárbaro. Pero vamos a ver, ¿qué pasaba antes del COVID? En el 2019, ¿qué pasaba? Y la contaminación era terrible. Ahí tenemos un poquito algunos datos. Cada latinoamericano, si produce 1 kilogramo de basura, que produce más al día, estamos en 541.000 toneladas diarias de basura. Vamos a hablar un poquito de los basurales, de todo. Esto representa alrededor de un 10% de la basura mundial. Y los pocos recursos, así como la basura es un problema, también los recursos son otro problema, porque realmente estamos gastando los recursos, nos estamos quedando sin recursos, ni hablemos del tema del agua, ¿no? La idea, como decía Claudia Moray, era reducir, o es reducir para el 2030 el 50% de las emanaciones globales. Ojalá podamos desde ya. Pero
Se sigue deforestando. Hace un ratito Claudia nos daba un diagnóstico también muy duro de lo que está pasando ahora en Rosario y de lo que está pasando en muchos lugares. Se deforesta justamente porque se está corriendo la frontera agropecuaria. De alguna manera hay una necesidad de alimento, pero puedo asegurarle que nosotros, los ambientalistas, los ecologistas y la ciencia, los científicos, saben cómo duplicar y triplicar la cantidad de alimentos sin tener que seguir deforestando. Es decir, se puede hacer. No es tan difícil. Y ahí voy un poquito al ambiente y a los escenarios post-COVID. Esta pandemia creará una oportunidad para enfrentar el cambio climático. Depende de cómo nosotros lo tomemos. Tenemos que ver cómo enfrentamos realmente esta crisis climática en las próximas décadas. Lógicamente, aún todavía los escenarios son estos: la actividad económica, la sociedad del petróleo. La sociedad del petróleo ahora está tranquila, quieta, porque no hay autoconsumo. Y habrán visto que la naturaleza se regeneró de una manera fantástica. Creo que esto va a ser uno de los años más fríos que haya y es probable que vamos a tener mucho más hielo, con lo cual vamos a tener mucha más agua pura para poder sembrar, para poder cosechar, para poder alimentar. Pero nosotros los ambientalistas y todo el mundo tienen que empezar a pensar qué va a pasar después de la pospandemia, cómo vamos a tener que tratar de evitar lo que es la producción de emisiones de carbono. Pero seguimos siendo la sociedad del petróleo. La idea es que dejemos de ser la sociedad del petróleo. Saben que hoy ya existen los autos híbridos, hoy ya existe el auto eléctrico. Hace 4 años hicimos una exposición en San Isidro y justamente los clubes de leones mostrábamos 2 autos eléctricos y Renault nos acompañó con otro auto eléctrico más. O sea, la posibilidad de que la sociedad del petróleo baje sería interesante. Lógicamente, a las personas comunes lo podemos plantear y nada más. Son decisiones de Estado. El otro tema es esto, la sociedad de la contaminación. Así como somos la sociedad del petróleo, también somos una sociedad de la contaminación antes del COVID. Y esto lógicamente genera estas cosas: volcamientos gigantes con con caballos, con autos. Una sociedad que tiene que cambiar. Este post-COVID tendría que empezar a hacer que las sociedades de alguna manera sean distintas. Y este concepto de la sociedad del tírese después de usado, que puede pasar con un envase de pasta dentrífica, realmente también se hace muchas veces con las personas. A la persona se la usa y se la tira, se la usa y se la tira. O sea, desde lo social hasta lo ambiental son temas que no tienen que ocurrir en este momento de pospandemia. Y esto es un poquito la cuenca del río Reconquista, que nosotros logramos muchísimas cosas. No es la charla esta, hemos hecho muchas charlas sobre la cuenca de los ríos contaminados, y les puedo decir, en aquel momento, hace 1 o 2 años, 40 millones de dólares para los municipios de San Martín, 3 de febrero y todo, para empezar a limpiar y empezar a construir industrias limpias. Se enojaba Tigre porque, claro, todo le llega a ellos y ellos no recibieron. Pero bueno, ese es otro tema. Son las formas como se puede ir limpiando un río. Es muy fácil. Lógicamente ese río sigue estando contaminado, porque tiene cromo, níquel, plomo, arsénico, de todo. En la medida que la industria no deja de contaminar, evidentemente el río va a seguir estando muy limpio de sobrenadantes, pero todo lo demás no. Así que este es otro tema que tenemos que manejar. Así como tenemos la sociedad del petróleo, la sociedad del tírese después de usado, la sociedad que está cortando árboles como loco, también está la sociedad del derroche, por ejemplo, la energía, ¿no? Y entonces, un poco esta charla ahora va a empezar a girar a pensar en cada uno de nosotros qué podemos hacer y qué hemos hecho por el medio ambiente y qué podemos seguir haciendo como una sociedad. Volviendo a ese criterio de barré tu vereda y estás limpiando el mundo. Por lo menos limpiemos lo nuestro, reciclemos nosotros, hagamos nuestra pequeña ayuda y desde ya cada cosa, esta misma charla queda grabada y se va a reproducir en muchos lados y va a tener efecto en muchísimos lados. La idea es que sí, que llegue lógicamente a los sectores de poder, que en general llega. Justamente después veremos si se puede tomar alguna resolución o no. Los estados colaboran. Este es el parque eólico de Rawson, desde ya se está empezando a hacer esto. Este es Uyum, y esto hace 4 o 5 años atrás. O sea, Argentina tiene plantas solares. Me acuerdo que una vez estaba en Colombia, hace 12 años atrás, y hablaba muy bien de Argentina porque nosotros sí teníamos
plantas solares, teníamos realmente energía eólica, pequeña, pero otros países con muchísimo más sol, entre ellos Colombia, Venezuela, Perú, no tenían. Tenía España, Alemania y nosotros. Y allá, en aquel momento, 2012, fíjense acá, San Martín proyecta convertir Navillán en un polo tecnológico. Sí, señores, no jugamos. Como teníamos fibra óptica, teníamos el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, teníamos la CONEA, Comisión Nacional de Energía Atómica, le tenían que dar conectividad de la mejor a Villa Lynch. Desde ya también teníamos la seguimos teniendo en la Universidad de San Martín. Y entonces, bueno, hicimos justamente con ACEP, con las mujeres empresarias, una charla, y esa charla, lógicamente, vino en aquel momento Alfredito Buglioni, el número 1 del tema, justamente para explicar, y salió. Y después de eso seguimos, porque cuando teníamos que trabajar o mostrar energías limpias, lógicamente concientizábamos a la gente del uso de este tipo de energías. Este es un colector solar, solar acá y eólico acá. Entonces, si está nublado, probablemente hay viento, entonces trabaja esto. Efectos combinados. Lo que quiero decirles es que los científicos saben todo cómo resolver esto y terminar con esta sociedad del petróleo. Les dejo otro pensamiento. Marie Curie nos dice, no hay que temer nada en la vida, solo hay que entenderla. Ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos. Tengámosle menos miedo a todo lo que va a pasar después del COVID, sabiendo que estamos complicados, eso sí. Y vamos a hablar de un tema que es muy importante y que es lo que hoy se llama la economía circular de alguna manera. Siempre nosotros tuvimos un proceso lineal de producción. Entraba la materia prima, se producía, se distribuía, se vendía y se desechaba. ¿Y a dónde iba? A los basurales. No, por favor, nada que ver con esto. La economía circular, y en especial para aquellos industriales o amigos que nos están escuchando, sepan que este concepto es muy importante. Este concepto de arquitectura, de economía circular, podría reducir casi un 80% los desechos industriales y evitar muchísimo las emisiones de gas carbónico. Y esta economía circular está basada en la naturaleza. En la naturaleza ustedes saben que caen las hojas y después se convierten un poquito en tierra, van siendo parte del abono. O si un insecto o un animalito muere, otro lo come. Es decir, trata de ser la naturaleza, es realmente un organismo que por sí mismo es una economía circular. Entonces tengamos muy en cuenta esto de que todo es un flujo cerrado en lo que todo fluye. Y lo que producimos es lo que consumimos, ¿eh? En esta economía circular se trabaja desde el diseño. Ya cuando empezamos a pensar el producto que vamos a diseñar, estamos pensando en todo lo que se llama el ciclo del producto, hasta cómo realmente se va a volver a reciclar. Se me ocurre un piso de goma que realmente desde el caucho termina después siendo un piso de goma. O sea, el mismo producto se puede ir recirculando para volver a la fuente original. Después está el tema de la producción. ¿Cómo va a ser la producción? Me recuerdo el tema de una persona que me impactó mucho. Era, creo, un ingeniero de la planta de Peugeot, hace 3, 4 años atrás. Él mostraba cómo, de alguna manera, todos los procesos de la planta de Peugeot hacían que hasta el agua salía limpia. Pero si venían los motores en palets de madera, la madera se juntaba todo y después se vendía. Y el plástico se colocaba en otro lado. Y cada uno de los empleados de la planta, hasta la parte administrativa, sabía muy bien que tenían que usar las hojas de los dos lados, que si una canilla estaba goteando, llamaban a mantenimiento para que la canilla no gotee más. Habían prácticamente elegido casi 140 productos que les había dado más de $1.000.000 al año vendiendo lo que en otro momento hubiera sido basura. O sea que los procesos de producción son muy importantes. Ahí podemos hablar de la ISO 9001, etc. Pero después viene la distribución. Y ahí me recuerdo, por ejemplo, que algunas empresas de gaseosas sacaron el vidrio y pusieron el plástico, porque la realidad es que el envase de vidrio pesaba mucho en el camión y entonces necesitaban más camión y gastaban más combustible, mientras que en plástico podían llevar más cantidad y pesaba menos. Es decir, el proceso de la distribución es muy importante, pero ahí también hay que tener en cuenta si podemos que un tren
un vagón de tren traiga la producción en vez de traerla en 4 o 5 camiones, para no estar gastando tanto. La distribución también es otro proceso de la economía circular. Después, lógicamente, acá tiene que ver con nosotros, que somos los consumidores. Ahora después les voy a dar 2, 3 ejemplitos más y ya vamos como cerrando el tema, pero instalando mucho este concepto de economía circular para el futuro, para la pospandemia. Nosotros los consumidores tenemos que tener muy, muy en claro que los productos, si podemos reducirlos, no usarlos, mejor todavía. Por ejemplo, hoy en día el diario, muy poca gente lo compra como diario papel, y sí leen las noticias por internet o la ven directamente en televisión. Esto es una preocupación para la gente de los diarios. En todo esto hay ganadores y perdedores. Pero es una forma de reducir, no tener que cortar tantos árboles para usar papel y de alguna manera usar en los diarios. Después, desde ya también los propios personas de cualquier empresa saben de poder escribir de los dos lados para poder de alguna manera reutilizar un mismo elemento. Todo esto tiene que ver con la conciencia del consumidor. Y vuelvo a lo mismo, barre tu vereda y estarás limpiando el mundo. Si cada uno de nosotros como consumidores tratamos de lograr basura cero, ya estamos ayudando un montón. Después, lógicamente, vienen los recolectores, nuestros amigos, los realmente, como se decía antes, los cartoneros, pero son realmente los recicladores urbanos, son la gente fantástica que hace un trabajo muy duro y que ese trabajo muy duro realmente permite que casi el 70% de lo que tendría que ir a un relleno sanitario vuelve. Si cada municipio, y muchos lo tienen, el sistema justamente de basura cero, tienen contenedores donde la gente coloca los sólidos urbanos y eso se vuelven a colocar. Pero tiene que ver con nosotros. Sintámonos culpables cada vez que tiramos una basura que es posible materia prima, no basura, materia prima, vidrios, plásticos, madera, tela, lo que venga, papel desde ya también, y lo estamos tirando a la basura, porque estamos ayudando a contaminar el planeta, y qué bueno sería que en estos días de reflexión, que tenemos más tiempo para poder vernos, y hasta a la distancia, empezar a crecer y a ser un hombre nuevo, una persona distinta. Y lógicamente después viene el tema de reciclado. Esto porque se vuelve a armar la materia prima y entonces vuelve a aparecer de un lado al otro. Esta es la economía circular, algo que necesitamos comenzar a hacer y que vamos a impulsar muchísimo en esta pospandemia. Lógicamente, esto va enganchado con la responsabilidad social empresaria y con el concepto de economía circular. Y esto es un poquito lo que les decía, llega la materia prima, se diseña. Ahora vamos a ver, por ejemplo, diseños donde el inodoro y el lavatorio pueden estar en un mismo producto, con lo cual nos lavamos las manos, el agua sucia queda en un receptáculo y después cuando se utiliza el inodoro, de alguna manera, es el agua ya utilizada. En el diseño, hoy en día estamos pensando mucho en esto. Les digo más. En el caso mío y Claudia, que somos arquitectos y a veces estamos participando en algunos concursos de arquitectura a nivel argentino y a nivel mundial, hoy en día los concursos que ganan de arquitectura son aquellos que cuando dibujan el piso le ponen 100% reciclado o 80% reciclado. O sea, están eligiendo un material que después se va a volver, se puede sacar y se puede volver a usar. En general son los plásticos, las melaminas, etcétera, un montón de productos que se pueden volver a usar. O sea que nosotros desde el diseño ya estamos generando sustentabilidad para justamente lograr lo que se llama la huella de carbono. Por ejemplo, si nosotros, un profesional está en Mar del Plata, lo ideal es que coloque piedra laja Mar del Plata. Si uno está en Córdoba, lo ideal es que utilice la laja de Córdoba. Ahora, si una persona está en Mar del Plata y el cliente le dice, tráeme pórfido de la Patagonia, viene, porque además ya llegó al corralón de Mar del Plata el pórfido de Patagonia. Pero sabemos que tiene una huella de carbono muy grande, porque hubo un camión que gastó 2.000 kilómetros o más para poder llegar a ese lugar. No importa hasta si el precio es más barato, es un tema de conciencia ambiental, de decir, no, yo prefiero los materiales del lugar, porque sé que la huella de carbono fue muchísimo menor. Les tiro este tema, por lo menos para que entiendan lo que es esto de la economía circular, los industriales lo conocen perfectamente bien. Y nosotros hemos dado muchas charlas de esto justamente. Hay que trabajar por una conciencia de nosotros como ciudadanos y cambiar nuestro chip.
y empezar a repensar nuestros patrones de consumo. Esto es, creo que Bahía Blanca es esto, donde acá yo no traje nada de los 17 ODS, pero hablo mucho y doy muchas charlas sobre los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible que pide Naciones Unidas. Entonces, esta fue una charla de ese tipo donde generalmente tenemos cada uno de los 17 ODS y directamente se arman grupos y cada uno va trabajando sobre cómo podría ayudar, aunque sea en lo mínimo, pero ayudando por un planeta mejor. Y les dejo otra frase, esperanza. La esperanza no es lo mismo que el optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Nosotros tenemos esperanza de que, aunque resulte mal, y sigan talando árboles, y siga existiendo la sociedad del petróleo, nosotros no nos vamos a bajar, los ecologistas, los ambientalistas, y los vecinos en general, que tienen conciencia ambiental, sabiendo de que si barres tu vereda, estás limpiando el mundo. O sea, aunque sea desde lo chico, de lo nuestro. Los jóvenes lo saben muy bien. Y por ejemplo, les doy algunos ejemplos de campañas. Una campaña de un club de leones. Reciclar es más fácil. Todo esto se tira, todo esto es basura. En este caso ellos averiguaron y se dieron cuenta que el 73% de la materia que se utiliza para fabricar es renovable. Entonces, lógicamente, empezaron a pedirle a toda la población, una población chica, enjuagar, escurrir, compactar, depositar. Y así la población lo va haciendo. Y así lo fue haciendo. Y fantásticamente bien, sentirse que en ese poco o mucho estamos haciendo gigantes obras de servicio de alguna manera a las comunidades. Y con esto se hacen estas chapas. Y ese Club de Leones recibía a cambio algunas chapas para ayudar a las personas que se les incendió la casita o algo, entonces es una forma. Sepan que esto existe. Hoy no traje algunas cosas con Claudia Moray, pero tenemos de ir a fábricas de ladrillos ecológicos. Probablemente hoy lo hable un poquito. Otro ejemplo de ciudad sostenible que nos pide Naciones Unidas es un planeta sin contaminación de plásticos. Y bueno, esto es lo habitual. Limpia, barre tu vereda. Y ahí nosotros tenemos todo, y lo hemos hecho de hace tiempo, cómo hacer un ecoladrillo. Y estos ecoladrillos sirven para hacer bancos de plazas, asientos, esto es en Tucumán, por ejemplo. Y por suerte estamos en el colegio de abogados con sede en San Martín, y sí, el municipio de San Martín nos ayudó haciendo los folletos y todo. Y lo bueno de esto, de esta acción desde hace 2, 3 años, es que además coloca directamente el lugar donde están los ecoladrillos. Invito a que todas las comunidades, todos los municipios tengan un contenedor para ecoladrillos y uno para residuos secos. Acá estamos con los chicos del jardín de infantes porque ellos lo pueden hacer. Se han construido casitas con ecoladrillos. O sea, es muy fácil. Y de alguna manera lo que estamos haciendo es que todo ese volumen gigante no va al SEAMSE. Sepan que esto existe, sepan que esto es posible, sepan que es una realidad. Fred Roger nos deja esta frase. A menudo cuando piensas que estás al final de algo, como nos pasa ahora con el COVID, estás al comienzo de otra cosa, y eso es lo que nosotros estamos empezando. Vuelvo a decirle de los chicos, no de una política de Estado, pero sí desde nuestra propia humanidad. Y ahí viene el tema de una idea muy loca que se nos ocurrió hace un año en este terreno, ya pelado y todo, y acá salió un poquito esta idea, que es la primera escuela bioclimática que va a tener San Andrés. Esto se hizo entre el Club de Leones de San Andrés y la Sociedad de Fomento de San Andrés, un proyecto interesante donde acá hay un colegio, con lo cual tenemos los baños todo. Esto es una sala de usos múltiples de casi 70 metros cuadrados que va a ser el comedor de los chicos, dos contenedores de estos que se traen metálicos, y un área, bueno, un temazcal, esto tiene que ver con lo indígena, y después sector de vuelta, reciclado y todo. Es decir, esto lógicamente con Claudia lo hemos mostrado también en Cancillería, y bueno, y estas son algunas de las ideas que siempre estamos trabajando y siempre estamos haciendo, por bien de la comunidad, ¿no? Entonces, una vez que esté pasando el post-COVID, una vez que estemos, no nos olvidemos nunca
de esto de la conciencia urbana. Reducir, como les decía antes, por ejemplo, gastar menos agua. Fíjense esta señora largando agua indiscriminadamente sin problema. Y la realidad es que no hay que ir a decírselo, tendría que salir de ella sola. Lógicamente, hay un tema muy importante que está acá abajo, que es la palabra reeducar. No tenemos una sociedad educada. No hay municipios que van casa por casa entregando un folleto, no pido que lo hagan ahora, ¿no? Pero un folleto donde explique lo que es reducir el consumo de agua, más allá que AISA lo tiene. Vean las facturas que le llegan de Noro y de Sur y van a ver que están todos los conceptos para tratar de gastar menos. Pero somos una sociedad del derroche y una sociedad que ojalá que en estos escenarios post-COVID podamos aprender que podemos ser distintos, podemos ser mejores, podemos ir creciendo. Este, por ejemplo, lo que les decía, es un inodoro que está de este lado y acá está la parte de lavarse las manos. Entonces la persona se lava las manos, acá queda el depósito y después se va usando el agua. Esto tiene que ver con estas ideas de economía circular, donde los productos realmente tengan una doble función. Y esto es difundir a las escuelas. Esta es otra campaña también de hace tiempo con el tema del plástico. Los chiquitos tenían que colocar los plásticos aquí, se habló, ustedes ven acá, hablando con todos los alumnos, contándoles por qué, y entonces fíjense la cantidad y el destino final. Es decir, esto se puede hacer en 15 días. En 4 escuelas fue, eso sí, 4 escuelas, 15 días. Y estaban apretados, ¿eh? Algunos podían estar así en volumen grande, pero les pedíamos que estén apretados. Por eso vuelvo a decirles, barre tu vereda y estarás limpiando el mundo. Cada uno de nosotros somos esos, yo diría, estoy pensando en los discípulos, en las personas que van de un lado al otro dando estos buenos consejos. Y para terminar, último, algo también muy importante, el tratar de organizar campañas para el uso compartido de automóviles. Una vez que aparezca de nuevo esto de poder empezar a usar nafta y usar y derrochar de nuevo, qué importante es que si uno tiene un vecino, por ejemplo, una persona lleva a los 3 chicos a la escuela y al otro día la otra señora lleva a los 3 chicos a la escuela y no que cada uno vaya en un auto. Sepan que en otros países, y aquí también, existen lo que se llaman carriles para personas solas que de alguna manera pagan menos o tienen más velocidad más rápido. Estas cosas son políticas de Estado. Así que hemos visto y hemos pasado por el futuro de la educación, que va a ser como esto que les decía, el aula invertida, prácticamente donde el profesor deja la clase, los chicos están muy acostumbrados a verla 3, 4 veces, y entonces una vez que podamos encontrarnos con nuestros alumnos, directamente vamos a hacer los ejercicios con ellos, y no van a tener que llevar la tarea a la clase. El tema de la salud, por favor, acceso a la salud igualitaria. Hay 2 cosas fundamentales que van a tener que existir, y el otro justamente una seguridad alimentaria. Hemos pasado por el tema del teletrabajo, la telemedicina, hacia dónde van las ciudades con esto de que en una de esas, en pueblos muy chicos, si tienen buena conectividad, pueden hacer de todo. Tener muy en cuenta el gran dolor que van a ser la cantidad de comercios que ya no van a volver a abrir, saber la problemática de las industrias paradas, y sí considerar que esto puede ser una oportunidad para empezar a reducir las emisiones globales, para buscar y potenciar aún más las energías limpias, buscar realmente proyectos que se puedan realizar. Y en todo esto la ciencia es el camino. Así como ahora realmente uno se empezó a preguntar por qué no pagamos más a un médico y menos a un deportista o a un jugador de fútbol, de la misma manera, la ciencia es en este momento el camino más seguro. Y es la oportunidad de construir un mundo y una comunidad más equitativa. Les dejo la frase final de Woody Allen, que es muy linda. Desde lo pequeño hasta lo grande, nosotros podemos hacer grandes cosas siendo muy pequeños o no teniendo todo lo del país. Muchas gracias. Esta es la imagen con la que nosotros dábamos charlas en el Colegio de Abogados. Esta vez, en vez de hacerla presencial, la hemos hecho virtual. Gracias al Club de Leones de Villalín Centro, a ACEP, que es la Asociación Civil de Empresarias y Profesionales, y al Círculo de Periodistas. ¿Listo? Con esto hemos terminado la charla. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy clara tu exposición. Como yo hablaba, tiempo de acción, bueno, es lo que más sabes, acción, lo que saben mucho los leones. Yo lo sigo muy cerca el trabajo de todos ustedes, por Hugo Fracaro, que creo que está por acá, no sé si estás, Hugo. Y
La verdad que es maravilloso el trabajo que hacen, y es el trabajo que mostraste, el tema de la escuela hecha con residuos. Eso es algo maravilloso, porque ahí realmente podemos demostrar que todo esto se puede. Ahora, Contá, Claudia, contá que te fuiste estamos en familia ya, ya pasó. Contá que te fuiste a los ladrillos, a ver los ladrillos, eso a la fábrica, estabas muy contenta. sí, sí, estaba muy contenta porque queríamos que sea 100% hecha de residuos. Entonces, de tanto hablar e ir comentando el tema, apareció una fábrica que hace los bloques hechos 100% de la bolsa de residuos, así como sale de la vivienda de cada uno de ustedes, con la bolsa Qué bien. negra inclusive, pasa por una pasarela donde únicamente se sacan dos cosas, las pilas y los termómetros. El resto va todo a un lugar donde no digo incinerado, porque se trabaja a presión, tiene se compacta, y es tan grande la compactación que termina siendo como un polvo, y ese polvo no tiene ni aroma. Y Inerte. es inerte, y lo maravilloso de esto es que baja el 80% el costo de la construcción. O sea, es Claro. impresionante. Respecto a los materiales, ¿no? Pues la construcción está formada por muchísimos materiales. Y uno de los problemas que nos encontramos, los que estamos en la construcción sustentable, arquitectura sustentable, ciudades inteligentes, ciudades sustentables, es el tema del costo. Por ejemplo, ese inodoro que presentabas vos, de una marca conocida, es carísimo. Sí, Así como el tema de comprarse este auto que no contamina, es caro. claro. O el tema de las energías alternativas. Yo trato en lo posible, en mi vida, de ser acorde con lo que predico. Y la verdad que el tema de las energías alternativas tiene dos problemas. Uno, el costo es muy alto, no hay líneas de financiación, y otro problema es la mano de obra. Hay que instruir a la mano de obra. Para mí esto es el Claro, futuro. Y hay que claro. apoyar acá, porque nosotros las soluciones, como mostrabas vos recién, todas esas soluciones que mostrabas, las soluciones están. Claro. Realmente lo podemos hacer. Por ahí necesitamos un empuje más de la comunidad internacional, que realmente esto de pensar global, como así se hizo con la pandemia, que se pensó global y se actuó local, hacer lo mismo con la crisis ambiental. Pensar global ya se pensó en el acuerdo de Naciones Unidas. Sí, está todo pensado. El tema es que lo tienen que implementar en forma local y que no quede en forma declarativa, que es el problema que tenemos. Y ahora, bueno, gracias a esto de la tecnología y del Zoom, la verdad que podemos estar, yo vengo de un training ahora que estuvimos en 160 países, es algo maravilloso, pero también nosotros no estamos preparados para eso. Hay lugares como Moreno, San Martín, La Matanza, que tenemos problemas de electricidad, tenemos problemas de que no hay wifi, o si Claro. hay, no tienen la señal. A mí me pasó en el medio del entrenamiento un día, creo que fue el último día, me quedé sin luz, se me Claro. cortó la luz, y yo Pues, estaba de mentora. Bueno, por supuesto el celular mío captaba y fueron 5 minutos que me desconecté, pero se imaginan. Y bueno, y los exámenes online, que le estás tomando examen a un alumno, ay, de casualidad se le cortó la transmisión. está bien, pasa. es, es todo un tema, y también la gente que no se puede conectar. O sea, es como que nos falta todavía. Tenemos que mejorar mucho todo lo que es la infraestructura, que la Claro. solución está, lo hemos visto, las soluciones están. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, no sé Claro. si está Hugo por ahí, Hugo Hugo Fracaro. está. Hugo está. Siempre está. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Hola, Hugo. excelente, excelente, excelente. Y esto nos da la oportunidad de que mucha más gente se vaya enterando de todas estas cosas tan lindas, tan necesarias y tan interesantes. O sea, lo que hablaba Jorge, lo que hablabas vos, Claudia, de este proyecto que quedó trunco por ahora, Y por porque ahora nos agarró justo. no Nos agarró podemos, no podemos. no podemos, pero ya tendríamos que estar con una parte de esa escuela ambiental en desarrollo. Los ladrillos están, los contenedores Exacto. están. Entonces, Está. era ya empezar Terreno. El terreno está.
El terreno está y el proyecto, ya, Jorge, mirá, para que todos más o menos sepan, cuando un día hablando con el presidente de la Sociedad de Fomento de San Andrés me dice, che, ¿qué podemos hacer en el terreno que tenemos ahí en tal lugar, que lo recuperamos porque lo tenían tomado y lograron recuperarlo? Entonces, charlando entre una cosa y ¿por qué no hacemos una escuela ambiental? Porque a Germán le encanta el ambientalismo y quisimos hacer algo para que todas las escuelas de San Martín tuvieran un espacio donde poder ir a hacer prácticas ambientales. Y este era el lugar ideal. Lo llamé a Jorge, le dije a las 6 de la tarde, Jorge, ¿qué te parece? Esto. A las 3 de la mañana me mandó el proyecto. A las 3 de la mañana me mandó el proyecto. O sea, realmente algo que es esto. Y es la voluntad de querer hacer y la voluntad de que estas cosas que son tan necesarias y que podemos y necesitamos aplicar sean así, con esta visión y con esta calidez, ¿no? Y bueno, Claudia, te sumaste enseguida y fuiste y conseguiste los ladrillos para la obra. O sea, sí, yo estaba enloquecida. Cuando me enteré de esto, yo digo, no, este es el sueño de mi vida. Digo, después de esto muero tranquila. Y después cuando apareció la ciudad Esperanza, el barrio Esperanza, Oh, Barrio Esperanza, te sorprendiste. Yo tenía hecho todo el proyecto bioclimático del barrio. Sí, no tenemos una imagen para que ustedes vean, pero es un barrio que está, pero viven en la basura. Es terrible, sí, con los basurales a cielo abierto. Es algo impresionante. Por eso digo, la verdad que nosotros las soluciones las tenemos. Porque imagínense que esta máquina que hace los bloques, los hace con residuos, y estos barrios están llenos de residuos, se llenan de materia prima, y se puede dar vivienda digna, porque tenemos que, la verdad que tenemos que Claudia, les propongo algo, el que se quiere ir se puede ir, pero si vos querés yo ahora entro y te busco el barrio Esperanza, es un minuto, digo por las dudas, porque es como que la charla terminó, pero van a ver, porque lo enseño en otra materia, en otro lado, pero justo, bueno, no sé si me podré ir de acá. Vamos a ver. Ahí. Esperen, voy a tener que ir a Jorge. Di justo clase de arquitectura holística, supongo que clase 1. ¿Cuál será? Bueno, vamos a esto. Yo lo voy a pasar para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Acá yo hablo de línea de Harman, de chamanismo, bueno, magnetoterapia. La línea, no, acá no está, entonces es en el 2. Vamos acá, estamos en confianza. Vuelvo a decir, el que quiere, ya se fue. Pero fue increíble, porque acá estoy hablando de Feng Shui, de esto, el otro. Ay, sí, estaba. Bueno, en algún momento yo hablo lo que son las energías nocivas de un lugar. Y hay barrios que son contaminantes, polucionantes. Entonces hay cables y hay casas cáncer, realmente cáncer, porque desequilibran las energías del lugar. Y una de las experiencias más interesantes hace 4 años atrás fue justamente, bueno, acá hablo justamente de los problemas del gas radón, de abajo, montones de problemas que pueden contaminar desde ya la humedad, ¿no?, de un lugar, los hongos, y las ondas nocivas de las corrientes eléctricas. Y esto es Barrio Esperanza, lo que está contando en este momento la arquitecta y abogada Claudia Moray. Esto que está acá, cuando el cable pasa por acá no hay ningún problema. Quiero contarles que en el Google Maps estas torres están borradas. Tienen la orden de borrar las torres, pero la gente vive abajo de lugares que son electropolucionantes. Y acá está, entonces Claudia se sorprendía porque justo conoció a la gente, este es el Camino del Buen Aire, esta es toda una barriada que se hizo a un terreno tomado, pero se llaman tomas organizadas porque se abrieron las calles, todo bien. Y acá pasa esto que estamos hablando de los cables de alta tensión, pero que si uno lo busca en el Google Maps no están. Creo que este es acá hay toda gente, creo que este es el último, listo. Pero quería contárselos porque así, ya que estamos en confianza. Totalmente. Nos vemos, ese es el Barrio Esperanza.
Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Sí, creo que tenés una pregunta en el chat. Ah, sí. Uy, recién estaba revisando el chat y no lo vi. ¿Vos llegás a ver la pregunta? O sea, acá dice sostenible para evitar el gran consumo que sigue casi sin modificaciones. O sería conveniente adoptar la teoría del decrecimiento sostenible y aplicarse a los países desarrollados. Muy buena la pregunta. El doctor Jorge Badino. O sea, si trabajar sobre, a ver de vuelta, felicitaciones, atente a cuestiones, trasciende la, ¿consideran suficiente la teoría del desarrollo sostenible o el decrecimiento sostenible? Ahí está la pregunta, si querés la contesto, es ambas, como buen libriano te digo las dos. Es decir, porque la sociedad de consumo nos pide nuevas tecnologías y nuevas cosas, pero la realidad, bueno, lo hemos dicho de alguna manera, justamente reducir. La clave de todo es reducir, y eso sería un poquito justamente el decrecimiento sostenible. Me encantaría que vivamos un poco más armónicamente. En especial hice mucho centro o eje en el auto, en la sociedad del petróleo, y por otro lado mucho eje en la deforestación, que se tendría que parar ya. Es decir, y desde ya Claudia también hizo eje en que prenden fuego a los pastizales para después poder sembrar. O sea, las dos teorías son muy buenas y ojalá que se pudieran practicar en serio. Claudia, Buenísimo. creo que es ¿Otra, eso. otra pregunta? Si hay alguna ley que obligue a tener plantas de reciclado con contaminación cero y basura cero en los municipios del país. Si querés vos, sí, pero en general sí, todos tienen, lo que pasa es que no lo cumplen, tienen basurales a cielo abierto. El Y les tema, digo más, espera, una cosita y cerrás vos. Y otra cosita, también existe una ley de plantación urbana. O sea, todos los municipios tienen lo que tendrían que tener es una comisión del arbolado urbano, para hacer como en la época de Sarmiento que se plantaba y hasta el 1920 que se plantaba bien y organizadamente. Los municipios tienen esas leyes pero no las cumplen. Te dejo a vos. no, es lo que iba a decir, que las leyes están, el problema es que están en forma declarativa. También nosotros también hemos pensado global para solucionar el tema de la crisis climática, pero bueno, queda ahí en forma declarativa. Ese es el problema que nosotros tenemos. Por eso nosotros decimos que esta época de acción 2030 en realidad es una década nuestra, de cada uno de nosotros, para poder ir en pos de estos Claro, objetivos de desarrollo sustentable o sostenible. Porque lamentablemente están todos. Ahora la que claro, necesitamos es la de humedales, porque la verdad que claro. es terrible lo que está pasando, pero bueno. Acá hay otra pregunta, es interesante, la puedo contestar. Me interesaría preguntar cuál es el destino del patrimonio arquitectónico edificado, ya que al día de hoy esas casas son muy ecológicas y las vemos demoliéndose sin piedad. Casas de antes de 1940 y de los cuales hay un registro de protección histórica edilicia y no se protege el edificio. ¿Querés un poco? Yo digo dos, tres conceptos. Eh, Existen las leyes, existe la ley justamente en Capital Federal más todavía, pero igual demuelen clandestinamente entre un sábado y domingo. Pero hay algo peor. Hola, ¿se fue Jorge? Sí, Hola, tildado. se quedó tildado. Bueno, lo que le quería contar, sigo yo entonces, mientras que él regresa. Hay un caso muy famoso que es la Casa Millán, que es en Flores, que es la casa de los fundadores de Flores. Y la ley está protegiendo ese patrimonio cultural. Y fue uno de los primeros casos en que se utilizó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que es el que introduce el paradigma ambiental, y ambiente es mucho más allá que los recursos naturales. Ambiente es también las manifestaciones socioculturales. Y con esto se protegió este patrimonio cultural. Pero obviamente, recién salía el artículo 41, se había reformado la Constitución, muchos no entendían muy bien qué era este artículo 41, ni siquiera que era un amparo, porque se puso un amparo para frenar
esta construcción, pero bueno, el juez que recibió el amparo dijo que no, que vaya por la vía ordinaria, o sea, que vaya por esa vía que tarda muchísimos años. La gente del barrio desesperada se fue y se tomó de la mano y abrazó toda la casa, toda la manzana para frenar a las topadoras, pero bueno, las topadoras avanzaron igual sobre ellos, así que la demolieron. Y se hizo tanta presión en la sociedad que cuando la justicia realmente accionó sobre esto, lo único que quedaba original era una puerta. El resto ya lo habían demolido, y estaba protegido. Y esto que está protegido con estos humedales que comenté recién en el Delta, está protegido por ser uno de los humedales más importantes del mundo, por la biodiversidad que contiene, por ser regulador hídrico. Esto yo le estaba comentando recién, o sea, están protegidos, pero igual suceden todas estas cosas. Por eso es muy importante la educación, la información, para lograr la concientización. Y muchas veces somos nosotros, la sociedad civil, la que estamos empujando y haciendo fuerza para que todo esto deje de ser declarativo, o sea, dejémonos de tenerlo para ponerlo en un cuadrito, sino que en realidad se cumpla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está Julio por ahí? Si alguien tiene alguna pregunta, porque yo no los veo a todos. No sé si Alejandro los ve. Acá estoy. Doctor Sorrentino. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola, hola Clau, ¿cómo estás? Bueno, él es Hola. Julio César Sorrentino, que es cuando yo comencé la disertación, que lo nombré, pero en ese momento no estabas, así que bueno, me alegro que te hayas podido sumar. Mirá, te voy a hacer una pequeña corrección. Estoy desde el inicio, en realidad desde 2 minutos antes de que continuase la transmisión. Luego comenzó y yo estaba desde el minuto 1. El temita que saqué el video para que no me vean comiendo un tiramisú que me compré hoy a la mañana, y la verdad que no me parecía muy elegante que me vean comiendo helado, así que por eso recién conecté el video cuando ya terminé de comer el helado. Pero bueno, agradecerte, Claudia, realmente todo el esfuerzo que le pones al instituto, siendo una personalidad, porque más que una persona, sos una persona, pero aparte sos una personalidad requerida inclusive de todas partes del mundo, y sin embargo siempre te das el tiempo para poner a nuestro Instituto de Derecho Ambiental en primera línea, y con todos los temas de actualidad y tan importantes en nuestra época. Agradecer a todo el equipo del instituto, a Fernando Rodríguez, a todas las instituciones que nos acompañan hoy, obviamente al colegio, a la Secretaría Académica. Lo vi por ahí a Hugo Fracaro, que le mando un abrazo, y agradecerle al arquitecto Jorge Lema, agradecerle y felicitarlo, agradecerle por, bueno, como él dijo, que se siente parte de esta casa que es el Colegio de Abogados, y eso nos pone muy contentos porque nosotros también lo sentimos así, que es parte de nuestra casa, porque siempre está dispuesto a poner su tiempo y su conocimiento en estos temas tan trascendentes en esta hora de la humanidad, y con esa facilidad de transmitir un conocimiento tan complejo a la posibilidad de cualquier persona que, aún no siendo especialista, lo pueda entender. Y felicitarlo porque, bueno, ha sido designado gobernador del Club de Leones aquí en la provincia de Buenos Aires, así que esto es un orgullo también. Así que, bueno, un abrazo para todos. Sí, sí. No, realmente muy, muy claro es Jorge en todas sus exposiciones, que siempre nos viene acompañando en el Colegio de Abogados, así que lo agradecemos, y bueno, recibe muchos premios, ahora en cuarentena
recibió otro reconocimiento por la educación que estaba realizando, así que siempre es un placer contar con él. Fernando Rodríguez, que no lo veo. Yo no estoy viendo a nadie, pero bueno. Fernando. ¿Alguna otra pregunta? Alejandro de... Ahí está, hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, acá estamos. Gracias por acompañarnos, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que impresionado por la calidad de la charla, el auditorio que tenemos bastante calificado, digamos, ahora en forma virtual, esperemos hacerlo presencial próximamente. Y bueno, me sumo a las palabras del doctor Julio Sorrentino, ¿no? Que es muy importante que todo el mundo esté en conocimiento de esta situación que nos toca vivir, ¿no? Que esperemos que pase lo antes posible. Sí, Un sí. saludo a todos. Bueno, gracias. Fernando Rodríguez, el exdirector del Instituto de Derecho Ambiental. Y a ver, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? Liliana, ¿tenés abierto el micrófono? Hola, Liliana. Hola, ¿me estás escuchando? Hola, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Encantada. Bueno, muy encantada de conocerte personalmente y de escuchar atentamente. Gracias. Siempre me apasionó el derecho ambiental. Me parece algo muy nuevo y muy importante. Yo trabajo en un organismo que precisamente tiene muchos problemas ambientales, porque ustedes ya más o menos conocen lo que son los aeropuertos. Los aeropuertos llevan un pasivo ambiental interesante en todo a nivel territorio, específicamente todo lo que es Ezeiza, la Cuenca Matanza, bueno, y todo lo que implica la limpieza del riachuelo, bueno, las petroleras que traen todos sus convenientes. Me interesa mucho la limpieza del río, vivo cerca del río, veo con terror cómo están destruyendo el río, con esta ambición espantosa de la arquitectura en avanzada, que te aclaro que yo también empecé mis inicios hace muchísimos años de arquitectura, pero después por amor me fui al derecho, dejé arquitectura, así que pasé por la ciudad universitaria, conozco un poco cómo se piensa a nivel arquitecto, pero lo más interesante del caso es ver cómo se está avanzando en esto de dejar que los municipios en el río estén haciendo construcciones que están alterando de alguna manera el sistema, porque de cuando yo vine a vivir acá hace 25 años, yo vivo cerca del Puerto de Olivos, a lo que es hoy, es terrible cómo cambió el aire, porque son impresionantes las torres que se han construido. Gracias a Dios se fue un gobierno de alguna manera que estaba donando tierras a rolete, entonces era peor la cosa, ¿no? Pero desgraciadamente se está alterando mucho, y me enteré, que no sé si es cierto, que hay un decreto que hubo hace 2 o 3 años, donde la gobernación de la provincia cedió al municipio, por ejemplo, de San Isidro, la jurisdicción aeroportuaria, con lo cual está avanzando sobre los clubes náuticos, que eso también está trayendo inconvenientes, porque si bien hoy es tímido, la idea de Pose como intendente es también avanzar como si fuera en Olivos, hacer otra vez todo construcciones. Eso, viste, quieras o no, a la larga impacta muchísimo, porque no es el mismo aire. La No es verdad que es para un tema muy lindo, un tema muy lindo para una próxima charla. Es un tema muy Te puedo interesante. traer, si querés, un invitado que precisamente está patrocinando 2 clubes que casualmente están siendo intimados, que son clubes de años, te hablo de clubes náuticos de, no sé, de 1930, para que te des una idea, que no tienen sus papeles, entre comillas, en reglas, pero que están siendo intimados a a tener que regularizar su situación con la municipalidad, cuando la municipalidad
a nuestro entender como abogados, sabemos que la jurisdicción no debería ser sobre puertos, y mucho menos avanzar en esta cuestión de construir, incluso sobre terrenos que ya están más o menos sospechados de tener que ser remediados previamente. Porque, por ejemplo, cerca del puerto de San Isidro hay un derrame muy importante de, había como una estación terminal de una compañía de ómnibus, con lo cual, viste, ahí es muy probable que haya que remediar primero para ver de cómo está infectado ese territorio, ¿no? Esa porción. Es un tema muy interesante para que lo vean porque está justamente ligado con la cuestión de los ríos y de la... Es muy interesante, la verdad que no he visto muchas charlas, no he visto ni una todavía. Muchas charlas que bueno, podemos hacer una. Claro, podemos hacer una, está muy interesante. Podemos hacer una porque es así. Si bien yo sé que en Olivos hay como una especie de que hubo consorcio vecinal que admitió un poco todo esto, pues hoy el puerto de Olivos es como un puerto, a ver, cerrado, si querés, privado. Es así. Es una especie, yo lo llamo el Puerto Madero 2, para que te des una idea. Es como, viste, muchas edificaciones de alta alcurnia y el río, que teóricamente, ¿qué pasa con eso? Porque ¿qué pasa con las cloacas? ¿Qué pasa con todo lo que ya conocemos? ¿No? Estará al nivel de soportar tanta construcción, y después que una torre tan impresionante, obviamente altera el aire. No es lo mismo el aire que te llega del río, no es nada. Así que es un tema que te lo dejo como inquietud, o sea que te gusta el ambientalismo. Gracias. Y bueno, y honestamente es para investigar. Sí, sí, muy lindo tema, muy lindo tema. Bueno, gracias por acompañarnos. No, sí, un placer que me hayas invitado. Y bueno, y además porque tengo mi amor por San Andrés y San Martín, porque me crié en San Martín. Ah, Y mi madre fue maestra de grado inferior en una escuela que está a la vuelta, la escuela 12, que está a la vuelta del Club de Leones, está cerca del Club de Leones. Así mira. que San Martín para mí tiene un pequeñito amor. Muy bien, bueno. No. Doblemente Bueno, no te bienvenido. la charla, te dejo la inquietud del río. Sí, perfecto, muchas gracias, será tomada. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi muchas manitos, pero no sé si están saludando o si quieren hacer una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta. Hola, Claudia. Bueno, mira, simplemente dos cositas. Decime. Bárbaro todo, excepcional, da para mucho más. Ojalá que todos los que estuvimos presentes podamos convocar para la próxima a más gente porque es un tema muy interesante para replicarlo constantemente. Jorge Sí. Lema se fue abruptamente porque le cortaron la energía, a pesar de estar en Uritorco, ¿viste? Es lo que me pasó a mí. Se Claro, quedó sin luz. es lo que me pasó. Reapareció en un momento por ahí, pero bueno, él está con los extraterrestres, ahí ese tipo de cosas que hace en el Uritorco. Después con los extraterrestres. Exactamente. Así que bueno, por eso se fue abruptamente. Pero el tema da para mucho. Realmente, como decían vos, como decía Jorge, como decía Julio, como decía Fernando, realmente es un tema para seguirlo y seguirlo y seguirlo, porque el medio ambiente es para esto, para multiplicarlo de esta manera, 1 más 1. Y Sí, vamos sí. a llegar al momento en que podamos lograr algo distinto y hacer presión en todos estos espacios que está haciendo falta. Así que bueno, gracias por todo lo que haces y por estar siempre presentes en este tipo de actividades que son las que nos gustan, ¿no? Bueno, muchas gracias, Hugo. Gracias, Claudia. ¡Ay, volvió! Gracias, Claudia. Te devolvieron los extraterrestres. Los extraterrestres me conectaron de nuevo. Bueno, nada más. Un cierre bueno, de alegría. Sí. Salió todo bien. Cuando te fuiste, te criticamos. No, porque yo escuchaba por la otra. Escuché hasta el tema de las torres en Olivos, todo, pero no podía entrar. Así que no, está bien. ¿Lindo tema que nos tiraron? No, conozco. Sí. Temazo. Sí. Así bueno, que bueno, bien, salió lindo. Sí, salió hermoso. Si no hay ninguna otra pregunta, le agradecemos acá al gobernador
No, a Jorge. Yo, Club de Leones de Villa Lynch, hoy Villa Lynch. No, no fue oficial. Puedo asegurarte que si es oficial una charla de estas, más de 150 personas, en serio, porque los leones son muy fuertes, pero no era en este momento. En otro momento tal vez sí hagamos algo fuerte. Bueno, muchas gracias, Jorge, por estar siempre presente cuando uno te convoca, así que la verdad que el cariño es mutuo. Y Exacto. bueno, yo les agradezco a todos ustedes por este encuentro, y bueno, si no hay ninguna otra pregunta más, nos despedimos hasta el próximo encuentro. Bueno, Chao, chao. chao.